Bien, vamos a hacer el ejercicio 152 por Thevenin. Thevenin se trata de pasar este circuito a su equivalente en Thevenin, que sería una fuente de alimentación Thevenin, voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin, ¿vale? Y los terminales a analizar, ¿vale? Que serían los puntos A y B del sistema principal. Entonces es como si quitáramos esta resistencia iría aquí, 15 ohmios, ¿vale? Entonces, ¿cómo hallamos la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin? Bien, la resistencia de Thevenin se halla quitando las fuentes de voltaje, ¿vale? Resistencia de Thevenin pues sería, cogemos el primer punto, el primer terminal, ¿vale? Y vamos viendo las resistencias que hay hasta el segundo terminal, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, desde el punto A, si quitáramos esta resistencia, habría dos caminos hacia allí y hacia allí, ¿vale? Entonces, hacemos los dos caminos, hacia ahí, el 1 y el 2. Por el primer camino tenemos una resistencia de 20 ohmios y sigue a una resistencia de 20 ohmios, ¿no? Y llega al punto B, porque hemos quitado las fuentes de alimentación, ¿vale? Para la resistencia de Thevenin. Ahora, por el camino B, o sea, por el segundo camino, tenemos una resistencia de 30 ohmios y otra resistencia de 30 ohmios, ¿vale? Entonces, esta sería la resistencia de Thevenin, que esto sería igual a... Estas dos se sumarían en 40 y estas serían 60, ¿vale? Entonces serían dos resistencias en paralelo, 40 y 60. La resistencia total sería 1 entre 40 más 1 entre 60. Esto sería igual a 1 entre 6 entre 240 más 4 entre 240. Que sería igual a 1 entre 10 entre 240. Que sería igual a 240 entre 10. Que sería igual a 24 ohmios. Esta es la resistencia de Thevenin, ¿vale? La resistencia de Thevenin es igual a 24 ohmios. Ahora, ¿cómo hallamos el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin es un poco diferente. Si vemos, tenemos que calcular la diferencia potencial entre el punto A y el punto B, simplemente. Entonces, lo que yo he hecho aquí es simplificar las resistencias, ¿vale? Por esta rama se sumarían 40 y por estas dos se sumarían 60, ¿vale? Y pongo las fuentes de voltaje. Y ahora vamos a ver cómo analizamos esto. Entonces, imaginemos que esto es una malla y que por aquí circula una corriente, ¿vale? Entonces, esa corriente va a ser igual a, como vamos en este sentido, va a ser más 6 voltios, ¿vale? Más intensidad 1, o sea, menos la caída de tensión en esta resistencia. O sea, si sumamos las fuentes de alimentación con las caídas de tensión en la resistencia, tendría que dar 0 ese equilibrio. Entonces esto es menos la intensidad 1 por 40 ohmios, menos la intensidad 1 por 60 ohmios, más menos 10 voltios, es igual a 0, ¿vale? Esa es lo que hay que saber. Entonces, ahora repartimos más 6 voltios menos 10 voltios es igual a intensidad 1 por 100, ¿vale? Entonces, más 6 menos 10 es menos 4 voltios, es igual a intensidad por 100. La intensidad va a ser igual a menos 4 entre 100, que es igual a, pues eso sería igual a 0,04 amperios, ¿vale? Eso significa que en verdad, como está en negativo, la corriente va a ir hacia allá, de menos 0,04 amperios. Ahora, tenemos que saber la caída de tensión de aquí a aquí. Entonces, tenemos por aquí, si vemos la rama, solo la rama derecha, tendríamos esto. Si vemos la rama derecha, tendríamos de A a B, tendríamos una fuente de alimentación de 10 voltios y una resistencia de 60 ohmios, por la que pasa una corriente en esta dirección de 0,04 amperios.
¿vale? De valor absoluto. O sea, va en esa dirección como hemos calculado antes. Entonces, por así decirlo, aquí cae una tensión. ¿Qué tensión es? Es 0,04 por 60 ohmios, ¿vale? Entonces, si le restamos 10 menos esta tensión, va a ser la tensión total que caiga de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Entonces, 10 menos 0,04 por 60 sería 2,4. 2,4. 10 menos 2,4 es igual a 7,6 voltios. Este es el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es 7,6 voltios. Por así decirlo, ¿vale? Ahora, de paso, explicamos otra cosa. Que es que teniendo el esquema de Thevenin, lo vamos a volver a copiar aquí, sería, el voltaje sería 7,6 voltios. Y la resistencia era de 24 ohmios. Y aquí teníamos el terminal con 15 ohmios de la resistencia que habíamos quitado para analizarla, ¿vale? Entonces, ahora podemos calcular la caída de tensión que hay aquí, que sería la misma que en el circuito sin haber hecho Thevenin. Entonces, si nos damos cuenta, la corriente que va a circular por aquí va a ser 7,6 voltios entre la suma de las resistencias, 24 más 15. Esa es la intensidad, que sería... voy a coger la calculadora. Vamos a ver. ¿Dónde está mi calculadora? Voy a usar la del ordenador. Vale. 7,6 entre 24 más 15 es 29,39. Da igual a 0,1948, etcétera, etcétera, amperios. Entonces aquí va a caer una intensidad y aquí otra. O sea, un voltaje y aquí otro. Aquí van a caer 24 por 0,1948 y aquí van a caer 15 por 0,1948. Lo vamos a calcular por 15 y nos da una caída de tensión de 2,923 voltios. Hay más decimales, ¿vale? Esto es el cálculo que nos da la caída de tensión en esta resistencia, que sería esta aquí. Caen 2,932 voltios, ¿vale? Entonces, hay que saber una cosa. Esto es igual a la intensidad de Norton, ¿vale? Este circuito se puede escribir de esta manera, con una fuente de amperios Norton, ¿vale? En paralelo con una resistencia que es la resistencia Thevenin, que sería igual. Y aquí los terminales. Y así es como se hace un circuito Norton. Este circuito Norton sería 0,1948 amperios, etcétera. Y aquí irían los 15 ohmios, ¿vale?